Es un gran gozo y una gran bendición para mi vida, hermanos, el poder dirigirme a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartir la lección número 25 de nuestro librito guía que se titula ¿Quiénes somos los presbiterianos? Y el tema o el título de la lección 25 es, por supuesto, la palabra de Dios, regla de fe y práctica para el cristiano. Lo repito una vez más. La palabra de Dios, regla de fe y práctica para el cristiano. Y ahora, mis queridos hermanos, si gustan, por favor, repetir conmigo, dígalo con convicción. Lucas 24:45. Señor Jesús, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Y dígalo con certeza. Hechos 16:14. Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y vamos a decirlo con seguridad. Hebreos 4:2. Señor, aquí está mi fe para acompañar el mensaje de tu palabra y que la enseñanza que vas a darme en este momento me sea altamente provechosa. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora vamos a compartir la pantalla con las diapositivas que, como ustedes saben, nos auxilian para poder comunicar a todos esta palabra de Dios. Así que, hermanos, la lección 25, aquí tienen ustedes el título, la palabra de Dios, regla de fe y práctica para el cristiano. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Sagrada Palabra de Dios, el Señor nos revela y nos ha dejado por escrito lo que es el propósito de Dios, lo que es el plan de Dios, que consiste precisamente en el plan redentor del Padre. Y lo vemos en el Antiguo Testamento cuando somos testigos por la lectura que podemos hacer acerca de la elección del pueblo de Israel. Dios dijo a Jacob, amé, y a Esaú aborrecí. Es decir, él eligió. La elección del pueblo de Israel tiene un propósito porque nada escapa a la soberanía de Dios y nada puede rebasar lo que es el pensamiento de Dios absolutamente en nada. Nadie puede estar ni igual, mucho menos por encima de lo que es el pensamiento de Dios. Y el plan de redención de Dios para toda la humanidad, para su pueblo Israel, para la iglesia y para todos los que Dios ha de ir agregando a la iglesia. Miren, encontramos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 13, versículo 11, esta escritura que dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. ¿Para qué? Para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Dios, desde un principio, al elegir a su pueblo de Israel, ahí estaba ejecutando el Señor su plan redentor al redimirlos de la cautividad en la cual se encontraban en el pueblo de Egipto.
Dios los redimió con brazo fuerte, con muchas señales y prodigios que hizo delante del pueblo de Israel. Entonces, redimir es sinónimo de libertad. Así que la libertad que Dios le concedió al pueblo de Israel al sacarlos de la tierra de Egipto es su redención y llevarlos por todo el desierto durante más de 40 años y luego introducirlos a la tierra que le había prometido siglos atrás a Abraham, y luego también se lo prometió a Isaac y al mismo Jacob. Entonces, ¿para qué los redimió Dios o por qué los llamó Dios a este pueblo de Israel? Dice la palabra de Dios: para que me fuesen pueblo, pueblo para mí. Y este pueblo tenía que ser por fama, es decir, a través de ellos tenían que dar a conocer el nombre y el poder y el amor, la justicia de nuestro Dios. Además de que ellos tenían que alabarlo. Quizá en eso no fallaron, porque tenemos el himnario del pueblo de Israel, que es el libro de los Salmos, y que ellos cantaban y entonaban. Les ha gustado mucho el canto, como hoy en día la iglesia prefiere el canto en lugar de la palabra de Dios, pero eso no crea una fe tan firme, ni tampoco tan fuerte, ni una vida vigorosa, ni una vida resistente a las tentaciones, sino lo que viene de la palabra de Dios es lo que nos da a nosotros fuerza y nos hace estar unidos con toda cercanía, con plena cercanía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, por medio del pueblo de Israel, Dios tenía que ser honrado por las demás naciones. Luego leemos en Deuteronomio, capítulo 26, el versículo 18 y 19, y vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios. Justo es decirlo, Dios iba a ser honrado por el pueblo de Israel, las naciones lo iban a honrar, Dios iba a ser alabado por el pueblo de Israel, las naciones lo iban a alabar, y en todo esto el pueblo de Israel tenía que ser el factor protagónico en llevar a cabo este hermoso ministerio. Y Dios había prometido al pueblo de Israel que si ellos guardaban los mandamientos del Señor, ellos serían exaltados sobre todas las naciones que Dios había hecho y que Dios hizo. Y además ellos serían para honor y fama y gloria. ¿Por qué? Porque eran un pueblo para Jehová, nuestro Dios, tal y como Él lo había declarado. Ahí está el plan redentor de Israel. El plan redentor de Dios para el pueblo de Israel. Los sacó de la tierra de Egipto y los redimió. Los redimió y los libertó del pueblo de Egipto, y ahora ellos ya gozaban de la bienaventuranza de estar en la tierra prometida, y así tenían que seguir ellos en su plan de adorar a Dios, alabarlo y proclamar a todas las naciones el nombre de Dios. Luego en el Nuevo Testamento, en Isaías 43, vamos a leerlo también, Isaías capítulo 43, del versículo 1 al 7, también tenemos aclarado el propósito de Dios en su plan de redención y cómo llamó al pueblo de Israel. Ahora, dice la palabra de Dios, Isaías 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres,
yo, yo Jehová, yo te redimí, es decir, te liberé de ese mercado de esclavos en donde tú estabas cautivo, que era el pueblo de Egipto. De ahí yo te compré, yo te redimí, yo te liberé. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tú, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu redentor, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Es decir, para esos pueblos, tu redención no fue gratuita, pero tú le serviste a Egipto muchos años sin que ellos te dieran ninguna paga. Así que por eso yo di a Egipto, di a Etiopía y di a Seba en rescate o en tu redención. Pagaron ese precio, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y el versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, esto es en grandes rasgos, hermanos, lo que es el propósito de Dios, el plan redentor de Dios en el Antiguo Testamento. La redención, a diferencia de la justificación, hermanos, la redención me hace colocarme a mí o Dios me ve en un mercado en donde hay puros esclavos y estoy a la venta. Yo ahí estoy esclavizado. ¿Y esclavizado por quién? Pues por el pecado. El pecado subyuga, el pecado atrae, el pecado fascina, el pecado nos gusta, el pecado nos atrae, por supuesto que nos atrae, pero también el pecado nos esclaviza. Y además, no solamente eso, sino que finalmente el pecado nos mata. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice Romanos 6:23. Y hermanos, yo estoy allí en calidad de esclavo y nadie se interesa en mí, ni la carne, ni las cosas del mundo, ni el diablo, porque ahí me tiene por el pecado esclavizado. Pero el único que se interesa para rescatarme de esa esclavitud, para redimirme de esa esclavitud y para darme la libertad, el único que se interesa en mí es Jesucristo. Y Él llevó a cabo nuestra redención cuando murió en la cruz y derramó su sangre en rescate por todos nosotros. Decíamos también que a diferencia de la justificación me mira a mí como un reo digno de muerte. He pecado y soy culpable de mi pecado y por lo tanto tengo como paga, como remuneración de ese pecado, la muerte. Entonces soy un reo, soy un prisionero digno de muerte y ahí estoy ante el juez supremo. Ahí estoy ante el gran juez que me dice, estás condenado a morir porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces, mi abogado, Jesucristo, intercede por mí y él carga con la culpa de mi pecado para declararme a mí libre de la culpa de ese pecado y siendo yo justificado por la fe en Jesucristo, mis pecados son perdonados
Y ahora Dios ya no me ve como un juez y yo un reo, sino que ahora Dios me ve a través de Jesucristo y de su preciosa sangre, me ve como una persona redimida, como una persona justificada, pero por la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud. Y en el Nuevo Testamento leemos nosotros en Tito capítulo 2, versículo 14, estas palabras. Dice, hablando de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros somos ya parte de ese pueblo que tiene que hacer obras dignas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero fue Cristo el que nos redimió de nuestra iniquidad. Estábamos esclavizados en el mercado a la venta, estábamos esclavizados por la iniquidad. Pero Dios está integrando todavía un pueblo puro, un pueblo que sea celoso de buenas obras, un pueblo propio para Dios, un pueblo para sí. Y como Dios no se avergüenza de llamarnos hijos, ni Jesucristo se avergüenza de llamarnos hermanos, nosotros muchísimo menos hermanos, antes al contrario, nosotros estamos rendidos ante Dios, rendidos ante Jesucristo para entregarle nuestra vida y con toda humildad, sin soberbia, sin arrogancia, sin vanidad, sin despotismo, sin ninguna jactancia, porque ¿quiénes somos nosotros para jactarnos? No somos nadie, sino que ahora hemos sido exaltados para ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, si Dios no se avergüenza de llamarme su hijo y Jesucristo no se avergüenza de llamarme su hermano, nosotros debemos estar felices y estar totalmente satisfechos, absolutamente contentos de pertenecer a la sagrada familia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. He ahí nuestro rescate. He ahí nuestra redención. Y nosotros vivíamos en una inútil, en una vacía manera de vivir. Y todo esto fue herencia desde Adán hacia todas las generaciones. Pero nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos. Y el Señor no nos compró con oro o con plata. ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata delante de Dios? No tiene el poder suficiente para redimir a alguna persona de este mundo, de ninguna manera. Pero ¿qué tal la sangre de Jesucristo? Eso sí, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero que fue verdaderamente observado, que fue sometido al escrutinio, que fue llevado hasta el martirio y el sufrimiento para ser puesto en el altar y recibir el fuego de la ira de Dios. Y ese cordero tenía que ser sin mancha ni contaminación. Tal fue la vida preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es hermoso, hermanos, recordar todas estas verdades de la palabra de Dios. Recordar todo esto que está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por eso decimos que la palabra de Dios es la regla de fe y práctica. Así que no solamente abarca
este enorme y grandísimo y precioso y valiosísimo tema que es la redención, sino que además se aplica la palabra de Dios a todos los ámbitos del quehacer humano, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros entretenimientos, por supuesto nuestra vida como cristianos, pero también nuestra vida en la polis, en la ciudad, en la política. Yo siempre he dicho que no, todos los cristianos somos políticos porque vivimos en la polis, que es la ciudad, y también aún aquellos hermanos que están muy alejados en las sierras, en los poblados muy pequeñitos, pero también ellos tienen que vivir en su propio ambiente la política de sus municipios, de sus localidades, en donde se gobiernan por usos y costumbres, pero todo eso es política. Y los cristianos también en ese ambiente no tenemos que hacer a un lado la palabra de Dios, sino que sigue siendo ahí la palabra de Dios la regla de fe y conducta. Por eso nos da mucho gusto dar testimonios de hermanos del Arador, de hermanos de San Lorenzo, aquí en el estado de Oaxaca, que han llegado a tener puestos de tesorería, puestos de lo que nosotros llamamos presidencias municipales. Y gracias a Dios porque ellos han sido movidos y guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios para hacer las cosas decentemente y en orden, y además han hecho el bien para la comunidad, y además se van con el rostro en alto, con las manos limpias, porque no toman nada que no sea legalmente para ellos. Así que, hermanos, por eso insistimos. La palabra de Dios es nuestra única regla de conducta y fe, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, es tanta insistencia en esto, hermanos, pero nunca nos cansaremos de decirlo, por supuesto, es porque hay otra forma de pensamiento que está totalmente permeada en la sociedad de la Iglesia Católica Romana. Miren ustedes lo que dice la teología de la Iglesia Católica Romana. Dice que la infalibilidad pontificia constituye un dogma según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error, es decir, no puede cometer errores cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral, bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra, como se considera una verdad de fe. Ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Miren ustedes la creencia que les imponen a las personas que pertenecen a la Iglesia Católica Romana Papal, que ellos deben de creer en que el Papa no miente, en que el Papa no se equivoca, en que el Papa es la verdad, en que el Papa es inerrante. Hermanos, eso es lo que nosotros creemos, pero no del Papa, no de persona alguna en la tierra, sino solamente de Dios y de la Sagrada Escritura. El cristiano cree y sostiene con firmeza que solo la Escritura es verdad, es infalible, es inerrante, es plena de autoridad y contiene la mente, el pensamiento y el corazón de Dios revelado a los receptores, quienes inspirados elaboraron lo que conocemos como la autógrafa, que hemos dicho que ya no existe, pero que de esa autógrafa se sacaron a través de los siglos copias y copias y copias, y por medio de la arqueología se han rescatado una gran cantidad de trozos y de pergaminos y de rollos y de códices
de tal manera que hay más de 5,000 fuentes de la escritura y por supuesto que esto está en el corazón de todos los hermanos lingüistas. Pero todo lo que contiene la mente, el pensamiento y el corazón de Dios revelado a los receptores, quienes inspirados elaboraron la autógrafa, pero que ahora nosotros, iluminados por el Espíritu Santo, llega a nuestra mente, a nuestro pensamiento y a nuestro corazón, el pensamiento, la mente y el corazón de Dios. Así que no tengamos duda, hermanos, en cuanto a que Dios ha preservado el texto de la palabra de Dios, el texto de la Biblia, lo ha preservado como corresponde a toda su soberanía, a todo su poder, para que esto que tenemos en la Escritura, en lo que es la santa palabra de Dios, lo que tenemos en la Biblia, esto es suficiente para que nosotros podamos creer, para que nosotros tengamos la fe en Jesucristo, que es en nosotros, según Romanos capítulo 10, versículo 17, por oír y el oír por la palabra de Dios. Voy a hacerme un poquito hacia este lado y voy a decirles, hermanos, que la Constitución dogmática Pastor Eternus, promulgada por el Papa Pío IX el 18 de julio de 1870, tras su elaboración y aprobación por el Concilio Ecuménico Vaticano I o Vaticano I, contiene la definición solemne del dogma de la infalibilidad pontificia, que es del tenor literal siguiente. Vamos a leer lo que dice a continuación. Con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado. Fíjense ustedes lo que estamos leyendo y lo que ellos escribieron. Definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la iglesia. De esta manera, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta, nuestra definición sea anatema. Es decir, para la Iglesia Católica, hermanos, nosotros que no estamos de acuerdo con esto, y no solamente que no estamos de acuerdo, sino que lo contradecimos y lo contraponemos y lo contravertimos con la Sagrada Escritura en la mano. Nosotros que no estamos de acuerdo, para la Iglesia Católica Romana somos anatema, pero para Dios somos los elegidos de su nombre, somos los llamados de su nombre, y para gloria de Dios hemos sido llamados. Dice nuestro estudio que todo esto que platicamos de la Sagrada Escritura, hermanos, y que todos los cristianos tenemos diferentes niveles del conocimiento de la palabra de Dios, no es porque Dios se complazca en darnos a conocer su palabra por medida, no, hermanos, es nuestro deber,
es nuestra satisfacción, es satisfacer nuestra hambre de la palabra de Dios con la lectura y el entendimiento de la Sagrada Escritura. Está en nosotros el conocer poco, el conocer mucho, el conocer una buena cantidad de la doctrina de la palabra de Dios en la Biblia, de lo que es el pensamiento, la mente y el corazón de Dios en la Sagrada Escritura. Es en nosotros el pedirle siempre a Dios: Señor, aquí estoy abriendo tu palabra y quiero que tú me enseñes. Y quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me redarguya, que tu Espíritu Santo me ilumine. Eso es lo que queremos decir. Solo entendemos la Escritura por la iluminación del Espíritu Santo. Repito, solo entendemos la Escritura por la iluminación del Espíritu Santo. Dice el Salmo 18:28. Dice: tú encenderás mi lámpara. Jehová Dios alumbrará mis tinieblas. Es decir, las tinieblas que están en mí, las tinieblas que hay en el ser humano, Dios las va a alumbrar para quitarlas de nosotros y para que yo pueda ver cómo era mi vida antes de conocer a Jesucristo y cómo ahora, siendo ya iluminados por Dios, ya que Dios alumbra las tinieblas que nos envuelven, Él enciende mi lámpara, es decir, mi vida tiene la iluminación de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el nivel más básico de iluminación, lo primero que el Espíritu Santo hace al iluminarnos, el primer nivel básico de iluminación es el conocimiento del pecado. Si yo no tengo un conocimiento seguro y firme de que en mi vida hay pecado, hermanos, pues lo demás resulta inútil. ¿Por qué? Porque si yo digo que no he pecado, que yo no soy pecador, me engaño a mí mismo. Miren ustedes lo que dice el apóstol Juan en su primer capítulo, capítulo 1, dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, es decir, porque ese primer nivel básico de iluminación en el cual el Espíritu Santo me convence de pecado y me hace saber que mi vida está llena de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, ¿por qué? Porque en lugar de haber luz de la verdad en nosotros, en lugar de tener encendida nuestra lámpara, en lugar de que Dios alumbra las tinieblas y las disipa para alejarlas de nuestra vida, en lugar de eso, nosotros tenemos tinieblas en nosotros. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y estamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad es la luz. La verdad es Jesucristo. Cristo es la luz. Entonces, hermanos, tenemos que entender todos que necesitamos saber, y no solamente saber, porque toda la gente dice: ah, sí, yo soy pecador. Ah, sí, gracias a Dios soy ateo. Ah, sí, pues sí, ni modo, yo soy pecador. Pero muchas de esas personas que reconocen que son pecadores, no se arrepienten del pecado y no se apartan de ese pecado. Precisamente eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo. Cuando nos ilumina para que tengamos el conocimiento del pecado, no se queda ahí, sino que además nos da la fe en Jesucristo para que le pidamos perdón a Jesucristo, a nuestro Señor, por todos los pecados cometidos en nuestra vida pasada y para que nos preserve en la vida futura, para que con el poder del Espíritu Santo y la transformación de la Sagrada Escritura
podamos alejar de nosotros el pecado, apartarnos de él y ya no practicar continuamente el pecado. Yo sé, hermanos, que no podemos todas las noches cerrar los párpados de nuestros ojos sin antes decirle al Señor que perdone nuestros pecados cometidos en el día. Y no creas que no cometes pecados. Hermanos, hay tantos pensamientos impuros, hay tantos pensamientos que de conocerlos los demás hermanos nos avergonzarían. Algunos cuando llegan a conocerlos hasta los divulgan, ¿no? Para crearnos mala fama y hasta son capaces de predicarlos desde el púlpito. Claro, no dicen el nombre de la persona que anda en pecado o que pensó pecaminosamente, pero sí lo mencionan desde el púlpito y desde ahí, hablando como si fueran a terceras personas, les piden que se arrepientan, que se aparten, pero eso de usar el púlpito de la palabra, de donde se predica la palabra de Dios para señalamientos personales, hermano, eso no es digno de ningún predicador. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 130, dice, la exposición de tu palabra, de tus palabras, alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, cuando tú exponemos la palabra de Dios, mira esta gran responsabilidad que tenemos. Estamos siendo instrumentos de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, para que alumbremos las tinieblas de las personas, pero que ellos, convencidos y persuadidos por el Espíritu Santo, se den cuenta de los pecados que tienen y que son pecadores, porque esa es función del Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado. Mira, hermano, cuando tú le hablas a una persona acerca de su condición lejos de Dios como una persona pecadora y lo confrontas con la verdad de la Sagrada Escritura, en donde se puede dar cuenta que sí, que es pecador por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces, esta gran verdad hace que la persona hasta derrame lágrimas de contrición. Pero el Espíritu Santo es el que ya trabajó en el corazón de esa persona para convencerla del pecado. ¿Por qué? Porque es labor del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado. Entonces, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bien, pasemos a otra diapositiva. Y entonces, el estudio regular de la palabra de Dios nos va a dar dirección y entendimiento en los problemas de la vida. Este es el primer método de la iluminación de Dios y el punto de partida para nosotros. Decimos que estudio regular de la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con eso, hermanos? Bueno, lo que queremos decir es que no dejes pasar un día sin que tú leas la palabra de Dios y que la leas no solamente como la lectura de un libro lleno de aventuras o lleno de conceptos filosóficos y moralistas, no, sino que la leas con el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo para que Dios te dé dirección y puedas entender bien toda la problemática de tu vida y de las vidas y de las vidas alrededor. Mira, hermano, cuando el Señor Jesucristo en Lucas 24:45 abrió el entendimiento de sus discípulos, no solamente partimos de lo que dice el texto, abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Por qué? Porque no creas que a partir de ahí ya ellos entendieron perfectamente toda la escritura. No, el entendimiento es gradual. El entendimiento es conforme
vamos siendo más y más iluminados. Por eso es menester que siempre le pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento. ¿Qué es iluminar? Bueno, pues es sencillamente alumbrar, que alumbre mi entendimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que yo ya tenga el entendimiento claro de que soy pecador y de que mi pecado necesita arrepentimiento, apartarme de ese pecado y confesarlo delante de Dios, y necesito el perdón de Dios en Jesucristo. Bueno, muy bien, pero a lo mejor por ahí escucho algo de que el Señor ya está cerca, y todos en estos días están diciendo, es que ya estamos viendo las últimas señales, es que Dios ya está cerca. Cada vez que ha habido acontecimientos a nivel mundial aquí en esta tierra, hermanos, pues surgen los profetas, entre comillas, ¿no? Aquellos que dicen que ya estamos cerca. Hermanos, sí, estamos cerca, no es el mismo tiempo que cuando creímos en Jesucristo. Está cerca la venida del Señor Jesucristo, eso no nos cabe la menor duda. Pero hay unos que relacionan una cosa con otra, y luego en la historia misma les cambia, como hace por la década de los 70, que pensaban que Rusia era el protagonista en contra de Israel. Creo lo llamaban Og y Magog, me parece, eran los profetas de aquella época, porque era comunista, y obviamente como el comunismo era contrario al capitalismo, y como obviamente el capitalismo estaba representado por Estados Unidos, y como obviamente todos querían ser de Estados Unidos, todos los predicadores querían disfrutar de los dólares de Estados Unidos, pues entonces le echaban re duro a Rusia, ¿no? En Rusia, hermanos, hay hermanos, está la iglesia ortodoxa también, hay hermanos nuestros que tienen temor de Dios y que están viviendo con la lectura de la palabra de Dios diario. Pero, hermanos, el asunto está que la palabra de Dios es regla de conducta y fe en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya dijimos, no solamente en el aspecto educativo, en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto económico, sino también en el aspecto político y todo lo que significa entretenimiento. Si tú vas a salir fuera de tu casa, vas a tomar tu auto, te vas a llevar a tu familia a la playa, hermano, todo lo que hagas debe ser para la gloria de Dios. Y no te olvides pedirle al Espíritu Santo que Él te lleve, que Él te guíe, y pedirle a Dios que Él sea tu refugio. Vas a ver que tú vas a ir y regresar de tu viaje sin ninguna novedad. No te encontraste ningún problema en la carretera. No hubo nadie que te impidiera el paso. No hubo ningún obstáculo. Tú fuiste, ¿por qué? Porque vives por fe. Porque la fe es la regla de conducta. Toda tu actitud, toda tu acción de vida, toda tu proactividad, todo debe ser guiado por la palabra de Dios. El nivel más básico de iluminación, como lo dijimos, es el conocimiento del pecado. Sin este conocimiento, todo lo demás resulta inútil. Sí, porque obviamente si tienes pecado, si hay pecado en tu vida, ¿cómo va a iluminarte el Espíritu Santo para que tú puedas predicar la palabra de Dios, por ejemplo, para que tú puedas tener un conocimiento más profundo del corazón, de la voluntad, del entendimiento que hay en Dios, de lo secreto y oculto que hay en Dios, y que el Espíritu Santo toma y te lo trae a ti, pero tú estás lleno de pecado, ni vas a entender, ni lo vas a aceptar, que eso que el Espíritu Santo te está poniendo delante de ti es de Dios, es la verdad de Dios, porque el Espíritu Santo lo que te va a poner es que te arrepientes de tu pecado en el cual estás viviendo. Entonces, el conocimiento del pecado es el punto de partida. Pero también, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, lo leo otra vez, Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, nosotros debemos también estar en el nivel en el cual Dios ilumina nuestro entendimiento, nos da sabiduría, y la iluminación
en el conocimiento de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te quedaste únicamente en lo que es la Navidad y lo que es la Semana Santa, y déjame expresártelo así, porque creo que te acuerdas más de la Semana Santa que de los detalles de la crucifixión. ¿Podrías tú en este momento, así a solas, en tu pensamiento, recordar las 7 frases o 7 palabras que Jesucristo dijo en la cruz? ¿Te las sabes? ¿Has reflexionado sobre ella? ¿Verdad que no? A ver, en este momento, tú en tu pensamiento, repite las 7 palabras de la cruz. O estás recordando o sabes cabalmente por qué María y José fueron hasta Belén. ¿Por qué fueron hasta ese poblado viviendo ellos en Nazaret? O sea, a veces nos quedamos solamente con más del conocimiento de la Navidad, de la palabra Navidad y de la palabra Semana Santa, en lugar de lo que se recuerda que ocurrió en esos periodos, en esas fechas, en esos tiempos. Y esto nos da una idea, hermanos, de que estamos muy cortos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, entonces, un nivel también, vamos a decirlo, aparte del conocimiento del pecado, ya perdonados por la sangre de Jesucristo, aparte de ese nivel, tenemos que subir un nivel más para pedirle a Dios que nos ayude con el Espíritu Santo para que nos ilumine más y más para entender la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, y poderlo entender no solamente desde el punto de vista de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, sino aún más de lo que escribió Juan. Juan, que dijo que Jesucristo era el verbo de Dios, y de los escritos de Pablo y de la segunda venida de Jesucristo, como nos los relata el libro de Apocalipsis, todo eso y la participación tan protagónica que tendrá Jesucristo en los eventos futuros de la humanidad. Todo eso tenemos que conocerlo. Es otro nivel del conocimiento de Dios. Así que dice la palabra de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo será esto? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el versículo 18 de Efesios 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí hay varias cosas que tenemos que saber. Aquí hay varias cosas que son el propósito por el cual somos iluminados en nuestro entendimiento, alumbrando, dice la palabra de Dios, los ojos de vuestro entendimiento. La versión del Nuevo Testamento en griego dice alumbrando los ojos de vuestro corazón. Así que bonito, así dice, pero acuérdense ustedes que lo que para los griegos era la mente, el entendimiento, para los hebreos era el corazón. Eso ya lo he explicado. Dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza. Bien, sabemos de Jesucristo, sabemos de nuestro pecado que ya quedó atrás, el pecado, pero ahora nuestra vida en Jesucristo y tenemos que conocer diario acerca de Jesucristo. Pero ¿cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado? ¿Lo sabemos? Pues tenemos que estudiarla, entenderla y vivirla. La esperanza a la cual Él os ha llamado. Y todavía más, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Como muchos niveles, muchas partes de lo que es la iluminación del entendimiento del Espíritu Santo y para que la palabra de Dios la podamos entender, abarca muchísimas cosas que son, hermanos, pues son la vida del cristiano. Tenemos que estar sobre todo esto nosotros. Luego, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6,
Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo te pregunto, hermano, tú puedes ver en el rostro de Jesucristo, en la faz de Jesucristo, visto por medio de la Santa Escritura, tú puedes ver ahí la gloria de Dios. Tú puedes ver y puedes tener el conocimiento de la gloria de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allá en Génesis, y también en mi corazón, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para alumbrarnos, hermanos, para iluminarnos, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Tú ya conoces, hermano? ¿Tú ya conoces que en la faz de Jesucristo está el conocimiento de la gloria de Dios? Porque Jesucristo es el representante de Dios, no el Papa, nadie, ningún ser humano en la tierra. Nadie puede ser capaz de representar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios eterno, sino solamente Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hecho carne, como dice Juan 1:14, dice, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él es Dios, Él es el que contiene todo en plenitud de la gloria de Dios, y nosotros podemos tener el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así tal y como la Escritura nos los ilumina, nos los da a entender por el Espíritu Santo, así lo debemos entender. ¿Te das cuenta, hermano? Otro gran nivel, ¿no es cierto? Otro gran escalón en el cual tenemos que ascender todos los días para que se lleve a cabo en nosotros este mayor conocimiento. Crezcamos, hermanos, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y aprendamos que podemos ver y podemos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Salmo 119, versículo 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Esto es la súplica por un entendimiento personal, por la iluminación de un entendimiento personal para aplicar en mi vida las leyes de Dios. ¿A que no te las sabías esto? Hermanos, la razón principal por la cual no obedecemos a Dios es porque no entendemos sus instrucciones, es porque no entendemos sus estatutos, es porque no entendemos sus decretos, es porque no entendemos sus mandamientos, es porque no entendemos sus normas. Y si yo no le entiendo a mi patrón la instrucción y el mandato que me está dando, ¿ustedes creen que yo lo puedo obedecer? Si mi maestro en la escuela me enseña trigonometría y yo no lo entiendo, cuando él me pone un ejercicio para que yo lo pueda hacer y me pasa al pizarrón para que yo pueda resolver ese ejercicio, ¿ustedes creen que yo voy a poder hacerlo? Si yo no le entendí lo que él me explicó, lo que él me mandó, lo que él me instruyó, yo no le entendí, no voy a poder hacerlo. Pero justo es lo que pasa con nuestro Dios. Si tú y yo vivimos en desobediencia, es porque no hemos entendido las ordenanzas de Dios, los mandatos de Dios, sus preceptos. No los hemos entendido. Pero tú tienes que vivir en la vida cristiana una vida de obediencia. Porque si no, hermano, si vives una vida en desobediencia, permíteme dudar de tu autenticidad como cristiano, como hijo nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los nacidos de nuevo se apartan del pecado y quieren obedecer a Dios y quieren rendir su voluntad a la voluntad perfecta de Dios, no para que Él sea voluntarioso en mi vida, no, sino para que Él perfeccione mi voluntad y la haga conforme a la voluntad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo quiero parecerme día con día más y más
a Jesucristo, mi Salvador. Entonces, con todo gusto, con todo mi amor, sujeto mi voluntad a la voluntad de Dios. Y la sujeción de mi voluntad es lo que la Biblia llama obediencia. Así que, hermano, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, ¿para qué? Para que te obedezcan. Hazme aprender tus mandamientos, ¿para qué? Para que los ponga yo por práctica. La súplica, entonces, en este Salmo 119:73, es por un entendimiento personal para obedecer la ley, la palabra de Dios, para obedecer sus mandatos. Dice el Proverbio 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tus padres y no dejes la enseñanza de tu padre. ¿Por qué? Lo volvemos a leer. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, de tus padres, y no dejes la enseñanza de tu madre. Creo que lo voy a leer porque a lo mejor ahí escribí mal. Es Proverbios capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios mío, quieres que guarde, que obedezca el mandamiento de mi padre y la enseñanza de mi madre? ¿Por qué, Señor? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Así que, hermanos, el papá tiene la lámpara y la mamá tiene la luz. Hermanos, esa es una metáfora de lo que Dios es en nuestras vidas, porque Él es más que como nuestro padre y madre, porque Él es el todo para nosotros. Por eso, cuando el libro de los Proverbios se refiere al mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre, se está refiriendo a los mandatos que Dios quería y Dios establecía que se comunicaran de padres a hijos. Y lo hermoso de todo esto es que nos enseña el Señor que el mandamiento es la lámpara y que la enseñanza es luz. Y por supuesto, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Si algo no te edifica, si algo no te instruye, si algo no te enseña provechosamente, deséchalo, porque no es de Dios, no es palabra de Dios, no es para edificación tuya, deséchalo. Ah, pero si algo el Espíritu Santo lo pone delante de ti y te persuade que esa es la gran verdad, que ese es el mandamiento que tienes que obedecer, que esa es la enseñanza que tienes que seguir, que acepta las reprensiones porque te van a instruir, entonces todo esto, hermanos, nos va a edificar y va a ser altamente provechoso en nuestra vida. En el Salmo 119, el verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto, hermanos, lo quiero enfatizar, porque mucha gente está buscando milagros todos los días. Mucha gente está buscando prodigios y señales todos los días. Y abren la Biblia con esa intención, para que Dios les abra los ojos y ellos puedan ver los milagros que ocurren a su alrededor. No, la palabra de Dios se refiere aquí, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero las maravillas de la ley de Dios tienen siempre una dirección, que es la obediencia. No hay otro, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo estaba plenamente convencido de que ellos podían ser justificados por las obras de la ley. Es Pablo en el Nuevo Testamento el que dice, por las obras de la ley nadie podrá ser justificado, sino la justicia que es por la fe en el Señor Jesucristo. Así que nosotros vivimos bajo la ley, pero no bajo la Torá, no bajo la ley que Moisés dio al pueblo de Israel. No, vivimos bajo la ley de Jesucristo, la ley del amor, la ley de la palabra de Dios en Jesucristo. Y claro, dice que la ley del amor, el que cumple la ley del amor, cumple
todas las demás partes de la ley de Dios. Así que, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que buscar que nuestros ojos sean abiertos y por medio del Espíritu podamos mirar las maravillas de la ley de Dios. Y sí que son maravillas. ¿Por qué? Porque una cosa que a mí me maravilla es que yo antes era ciego, ahora veo, antes era desobediente, ahora quiero ser obediente a mi Señor, antes era yo incrédulo, ahora soy creyente y quiero ser fiel creyente de mi Señor. Antes oía hablar de Dios, pero mi alma no lo comprendía, mi alma no lo entendía. Y es ahora cuando por la iluminación del Espíritu Santo tengo en mi corazón, en mi mente, el entendimiento de lo que es la ley de mi Señor. Ya leímos el Salmo 119, 130, que dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y solamente recuerdo, hermanos, cada vez que tú y yo hablamos de la palabra de Dios, mira, qué gran responsabilidad tenemos. No solamente es un privilegio, no solamente es un gozo, no solamente es una bendición, no, es también la responsabilidad de que cuando exponemos la palabra de Dios, para alumbrar, es para que los simples, los ignorantes, entiendan y tengan entendimiento de la palabra de Dios. Un pasaje que tal vez genera controversia acerca de la iluminación es Juan 14, 26, porque dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ciertamente el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles, sobre todo para recordarles lo que Jesucristo había dicho. Y el Espíritu Santo, enviado por el Padre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará. Pero hermanos, aquí está. La enseñanza es luz. Lo dice, lo leímos en el libro de los Proverbios, aquí en el 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, ¿no? Entonces, la enseñanza que el Espíritu Santo dará en nuestros corazones, Él nos enseñará, es la luz que Él pone en nuestros corazones, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dejamos, hermanos, de compartir la pantalla para decirles, hermanos, hoy es día 31 de octubre, el mes de la Biblia. Hermanos, no nos olvidemos que revelación es la mente, el corazón, el pensamiento de Dios revelado en la mente, el pensamiento y el corazón del hombre. El que recibió directamente de Dios su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, y que lo escribió en los manuscritos, en donde lo haya escrito, arcilla, cáñamo, piedra, papel, códice, rollo, cueros de piel de animales, en donde lo haya escrito. La autógrafa, hermanos, no existe como tal. No existe. Por la fe sabemos que existió en algún tiempo, pero el paso de los años, muchos hombres perversos quemaban los sagrados escritos, los destruían, los arrojaban al fuego junto con las personas a las cuales quemaban. El hombre, hermanos, buscó no tener que confrontarse frente a Dios, no tener que enfrentarse delante de Dios. El hombre no quiere tener la palabra de Dios. El hombre no quiere saber la verdad que emana de la palabra de Dios. El hombre, al contrario, le busca errores a la Biblia, le busca errores a la Santa Escritura, le busca mentiras, porque el hombre tiene miedo
de enfrentarse a Dios porque saben que Dios es y que Dios es la verdad. Pero mis hermanos, el hombre jamás podrá destruir la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. Qué palabras tan grandiosas, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque la palabra es el verbo de Dios, Jesucristo, y son eternos. Y hermanos, entonces, nosotros, hijos de Dios, nacidos de nuevo, amemos la Escritura, respetemos la Escritura, démosle el lugar que le corresponde como palabra de Dios. No es cualquier cosa, hermano, no la menosprecies. Si el pastor te está hablando la palabra de Dios desde el púlpito y te suena el teléfono celular, número uno, no debiste haber entrado con un teléfono celular a la iglesia. Número dos, si de todas maneras quisiste entrar a la iglesia con tu celular, debes tenerlo apagado. Y número tres, si te suena porque te descuidaste o porque lo hiciste a propósito, si te suena el celular, discretamente apágalo y no te salgas de la sala de la iglesia y dejes al pastor predicando la palabra de Dios y tú no lo escuches. No porque el pastor sea el prominente aquí, no, es que él es un mensajero de la palabra de Dios. Él es un ángel de la palabra de Dios. Él está llevándote el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Para alumbrarte, para que tu entendimiento se vea alumbrado, iluminado y puedas entender la palabra de Dios. Lo hacemos con temor y temblor, porque ni los mismos ángeles de Dios lo pueden hacer, o les dio Dios autoridad para hacerlos. Pero a nosotros, el Señor nos dio este gozo, este privilegio y esta responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Así que lee la palabra de Dios. 31.104 versículos, en 1.189 capítulos, en 66 libros, en 2 testamentos de la Biblia, la Sagrada Escritura. Lee con entendimiento y no dejes de repetir este texto. Señor Jesús, abre mi entendimiento y que tu Espíritu Santo me ilumine para entender la Sagrada Escritura. Que Dios te bendiga, hermano, y terminamos nuestra exposición.